la vida de todo cristiano, un tema que debemos tener siempre presente en nuestra vida como cristianos. Y la Biblia nos habla mucho sobre la oración. Encontramos muchas referencias, muchos versículos, mucho contenido que nos llama a llevar y a poner en práctica la oración en nuestra vida. La oración delante de nuestro Señor, la oración por nuestros hermanos, la oración por la iglesia, la oración por la salud, la oración dando gracias al Señor por todo lo que Él nos da, nos provee. Y es importante que pasemos un tiempo diariamente con el Señor, a solas con Él, hablando con Él y aprendiendo de Él, conociéndole, y por supuesto también intercediendo por aquellos que nos rodean, por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros pastores, por todos por nuestros misioneros, por todos aquellos que están desempeñándose en el ministerio, por todos aquellos que están sufriendo alguna necesidad, por todos aquellos que están pasando alguna dificultad, y también oramos por aquellos que están gozándose, por aquellos que están recibiendo bendición, etc. Hay muchos motivos por los cuales orar y estar delante del Señor. Así es que la Escritura nos provee una guía en cuanto a qué actitudes, a qué acciones son apropiadas para llevar a cabo una oración efectiva. Ahí en la presentación dice consejos para una oración efectiva. Son textos selectos, realmente los que vamos a estar escudriñando en este estudio. Y bueno, la Biblia también nos identifica o nos ayuda a identificar una gran variedad de motivos que probablemente también nos llevan a oraciones sin respuesta. No sé ustedes, pero a mí a veces me ha pasado que oro por algo en específico y a veces no hay respuesta, ¿sí? O a veces el Señor dice sí, o a veces dice no, o a veces dice espérate tantito, o simplemente la respuesta tarda, ¿no? Hay algunas cosas que necesitamos recordar probablemente en cuanto a este tema de la oración, y es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Realmente esta predicación por un momento pensé que iba a ser corta, pero no, se hizo grande, y ahora tendré que darla en dos partes. Hoy trataremos la primera parte, porque si no me llevaría 4 horas, yo creo. La primera parte nos va a tomar 2 horas. A la 1:30 ya estamos saliendo, no se preocupen. No, menos tiempo, pero sí, ya, incluso la presentación que le mandé a nuestro hermano para que la proyectara, se la mandé completa, y hace rato le decía, no, vamos a tener que reducirla, porque sí es bastante, ¿no? Bueno, vamos a orar juntos, a pedir la dirección del Señor, y después entramos ya de lleno a este tema de la oración. Padre Santo, una vez más te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros, porque en todo momento, Señor, vemos tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad, todo lo que tú nos das, Señor, tu santidad, tu provisión, Señor, nunca falta en la vida de los tuyos. Gracias por tu palabra, con la cual nos alimentas, nos enseñas, nos ayudas a comprender, Señor, cómo eres y por qué tomas ciertas decisiones, Señor, o por qué permites o no permites ciertas circunstancias en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos a través de esta bendita revelación que nos has dado. Nos enseñas a caminar contigo, nos enseñas a estar contigo, a solas contigo, platicando contigo, orando contigo y presentándonos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Padre Santo, te rogamos que tu Santo Espíritu en este momento nos guíe, nos enseñe, hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y podamos comprender un poco más sobre este gran tema de la oración que tú nos das en tu bendita revelación.
Gracias, Padre Santo, por esta iglesia. Te rogamos e intercedemos por ella, para que esta iglesia, Padre Santo, siga creciendo, siga buscando tu nombre, siga buscando tu rostro en oración todos los días de su vida. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos llama a una vida de oración, a todo cristiano, a todo aquel que ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. A todo aquel, la palabra de Dios lo llama a una vida de oración. Hay infinidad de textos y podríamos citar muchísimos textos en este momento, pero vamos a retomar algunos solamente. Estos textos, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? ¿Lo recuerdan? Orad sin cesar. ¿Sí? Un mandato, orad. Oren sin cesar, sin descansar, en todo tiempo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues, ¿lo recuerdan? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, ¿sí? Así que la Biblia constantemente nos está motivando a orar y acercarnos adelante del maravilloso trono blanco de nuestro Señor para orar a Él. Hay infinidad de textos y podemos estudiar muchísimo acerca de este tema. Por supuesto, no pretendo abarcar todo lo que es la oración en este momento, pero sí quisiera que estudiáramos 5 puntos, o al menos 5 obstáculos a la oración, de los cuales vamos a derivar consejos. ¿Sí? Consejos para que tengamos una oración efectiva delante del Señor. Mateo 6, del 5 al 6, nos dice algo también importante acerca de la oración, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También es un texto conocido, ¿verdad? Que nos habla de la oración. Una oración, en este caso se está refiriendo a una oración hipócrita que no debemos practicar, ¿sí? Así que la Escritura nos provee de una gran guía en cuanto a qué actitudes y acciones son apropiadas para llevar a cabo una vida de oración efectiva. 5 obstáculos, 5 cosas que tal vez hemos tenido enfrente sin darnos cuenta y que han obstaculizado nuestra vida de oración. 5 obstáculos son los que vamos a estar tratando en este momento. El primero de ellos: ¿por qué nuestra oración muchas veces no es efectiva? Por una simple razón: por el pecado. El pecado es el primer obstáculo al que nos enfrentamos muchas veces y que impide que nuestra vida de oración continúe y avance y crezca con el Señor. Vemos este obstáculo en el libro de Isaías, por ejemplo. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Isaías. Es uno de los profetas, ¿verdad? ¿Sí es profeta Isaías? ¿Sí? ¿Mayor o menor? Mayor. Ya era de los viejitos entonces, ¿verdad? Los otros eran los menores, ¿no? 15, 16 años. Bueno, Isaías no es mayor porque escribió un poco más que los demás, ¿verdad? O mucho más que los demás, ¿verdad? Bueno, Isaías profetizó durante... ¿Cuándo profetizó Isaías? ¿Lo recuerdan? ¿Antes de los 70 años de cautiverio o después de los 70 años? ¿O durante los 70 años? ¿Recuerdan? ¿Ubican ese momento de la historia? ¿Antes o después del cautiverio? Antes del cautiverio, ¿sí? Recuerdan ustedes que 70 años estuvo en cautiverio la nación de Israel, ¿verdad? Unos fueron al norte, otros, la nación del norte se fue a Siria, la nación o las tribus del sur, Judá, se fueron a Babilonia. ¿Lo recuerdan? 70 años estuvieron fuera de su tierra.
Isaías profetiza antes de ese cautiverio, alrededor del año 725, del 725 al 700 aproximadamente antes de Cristo. Está profetizando Isaías, un periodo ya del reino dividido. Y este profeta Isaías se dirige el mayor enfoque de su ministerio al reino del sur, a Judá. Isaías se está enfocando en Judá, ¿sí? ¿Qué vemos en Isaías y qué vemos en el contexto histórico de la nación de Israel en ese momento? Bueno, Isaías condenó el ritualismo vacío que existía en sus días. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 1, vayan conmigo, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Ya lo localizaron? Sí. Vean lo que dice ahí en el capítulo 1. Ay, se me perdió en mi Biblia, ya está. Isaías capítulo 1. ¿Me ayudan a leer los versículos del 10 al 15, por favor? ¿Qué dice? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de nuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Una nueva en día de reposo, de convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, no esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías estaba condenando aquí un ritualismo que existía en la nación de Israel. Y les tiene que hacer saber el Señor, le tiene que hacer el Señor saber esto a su pueblo. Estaban obrando mal, estaban siendo muy ritualistas, estaban siendo hipócritas, estaban ofreciendo sacrificios que realmente no eran agradables delante del Señor, ¿sí? Y también Isaías condena la idolatría en la que tantos miembros del pueblo ya habían caído. Si ustedes van a Isaías 40, en el capítulo 40, versículos del 18 al 20, Isaías ahí en esos versículos dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, el pueblo buscaba, o ya estaba buscando, o había buscado formas de representar a Dios, ¿sí? Estaba tratando de hacer cualquier tipo de imagen para representar a su Dios. Dice el verso 19: el artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esto nos habla de la idolatría y de los falsos dioses que se estaban creando en el pueblo de Israel y que buscaban adorar, ¿sí? Y esto lo condena Isaías. Por eso, después, más adelante, en el libro de Isaías, en el capítulo 59, ahora vayan conmigo ahí a Isaías, capítulo 59, en el versículo 2, Isaías les tiene que recordar esto. Y allí les dice en el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro ¿para no qué? El pueblo estaba en pecado.
El pueblo estaba en pecado. Y ese pecado, dice Isaías, es lo que ha hecho división entre ustedes y Dios. Su pecado. Se los dice muy claramente y se los dice 2 veces Isaías. Les dice, pero vuestras iniquidades. Y más abajo les dice, y vuestros pecados. Las iniquidades aquí viene, el hebreo es la palabra avon, que refiere a perversidad. Isaías les está diciendo sus perversidades, su maldad, pueblo de Israel, sus faltas, sus iniquidades, sus maldades, sus delitos, sus pecados han hecho que el Señor cierre sus oídos. Eso es lo que les está diciendo Isaías con esta palabra iniquidades, vuestra perversidad, vuestra maldad, vuestros pecados, les repite más abajito. Y ahí la palabra pecados en el hebreo es hatá o hatat, cualquiera de estas dos, y también refiere a ofensas y refiere a pecaminosidad habitual. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, una pecaminosidad habitual. Ya era un hábito para ellos, ya vivían así, ya era costumbre pecar, ¿no? Ya era costumbre. Isaías se los recuerda, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y este es un primer obstáculo que muchas veces nosotros podríamos llegar a tener en nuestra oración, nuestro pecado. Y el Señor nos tiene que recordar que estamos pecando delante de Él, o que estamos pecando hacia nuestro prójimo, y eso está impidiendo que la relación y la comunión que alcanzamos a través de la oración pues se rompa, ¿sí? Y que el Señor cierre sus ojos, oculte de nosotros su rostro. Realmente ahí en Isaías 59:2 encontramos la palabra ocultar. ¿Ya lo vieron? Casi al final del verso dice ocultar de vosotros su rostro. Ocultar es la palabra satar en el hebreo y refiere a que Dios había escondido, Dios había cubierto, Dios había ocultado su rostro para no oír. El Señor se ocultó y dijo, estás pecando, Israel, me voy a ocultar, no te voy a oír, no te voy a escuchar. Así clames y clames y clames por tu idolatría, por tu pecado, por tu maldad, por tus iniquidades, por todo aquello malo que haces delante de mí, por todas esas malas acciones y malos pensamientos, yo me voy a ocultar y no te voy a responder y no te voy a oír. Eso es lo que Isaías le tiene que decir al pueblo. Y más adelante noten lo que le dice ahí en el verso 3: porque vuestras manos están contaminadas ¿de qué? De sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz ¿qué? Iniquidad. Esta era la situación de Israel. Y se los dice muy claramente Isaías. Por eso, Israel, el Señor no te escucha. Por eso estás sufriendo y vas a sufrir las consecuencias de tener que salir de tu tierra. Por eso el Señor no te va a escuchar. Y más adelante en el versículo 9, noten lo que dice: por esto se alejó de nosotros ¿qué? La justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Qué terrible. Qué terrible cuando el pecado en nuestra vida bloquea nuestra comunión con el Señor. Qué terrible cuando caminamos en iniquidad en lugar de caminar en luz, en la luz de la palabra del Señor. Podríamos correr este riesgo, que el Señor cierre su oído a nuestra oración. Podríamos sufrir esto.
El pueblo estaba bajo juicio y no bajo bendición a causa de sus iniquidades, de sus pecados, de toda la maldad. El pueblo tenía un obstáculo en su oración y ese obstáculo era su pecado. Ese es el primer obstáculo que a veces podríamos llegar a tener también nosotros. MacArthur en su comentario dice: esta es una verdad universal que se aplica a todos los hombres. Es aplicable a todos los hombres. El pecado separa a las personas de Dios. Esta es una verdad aplicable a todos los hombres. El pecado separa a las personas de Dios. Y recordamos Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado impide una relación en oración con Dios también. Esta misma idea, este mismo concepto, lo encontramos en Miqueas. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Miqueas capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice Miqueas capítulo 3, versículo 4? ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Sí. ¿Me ayudan a leerlo juntos, por favor? Fuerte, a una sola voz, dice: Entonces llamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Vean cómo el profeta Miqueas también le hace ver esto al pueblo de Israel. Clamaréis a Jehová y él no os responderá. Esconderá de vosotros su rostro en aquel momento, en aquel tiempo. ¿Por qué? Al último da el por qué, da la razón. Por cuanto hiciste malvadas obras. Por tu iniquidad, por tu pecado, por tus maldades, por tus malos pensamientos no confesados, por tus malas acciones. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tal vez recuerden este versículo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto lo dice el salmista. Y esta es una terrible situación para muchos de nosotros en varias ocasiones. Pero tenemos esperanza. Hay esperanza cuando nosotros pecamos delante del Señor. Y esa esperanza la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tal vez lo recuerden. Es un verso muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. ¿Quién ha hecho esto posible? Cristo. ¿Quién ha hecho esto posible? ¿Quién ha restaurado esa comunión? Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado y vamos delante del Señor y confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel, pero además es justo, pero además nos limpia de toda esa maldad. Y entonces oye nuestra oración. ¿Sí? Este es el primer obstáculo que nosotros podríamos encontrar en nuestra oración. ¿Qué mejor si hacemos lo que Daniel hizo cuando estuvo orando delante del Señor? Tal vez lo recuerden allá en Daniel capítulo número 4, versículo 4. Daniel capítulo 9, versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice, ¿qué hizo? Confesión. Y a partir de ahí viene toda la confesión y la intercesión de Daniel por su pueblo. Pero de entrada el versículo dice: y oré a Jehová mi Dios, ¿y qué? E hice confesión. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme, para limpiarme
Primer obstáculo, entonces es, ¿cuál? El pecado en nuestra vida. Ese es el primer obstáculo en una oración efectiva. Consejo: confiesa el pecado. Confiesa tu pecado delante del Señor y ten la seguridad de que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y podamos restaurar esa comunión con Él, esa oración, y nuestra oración pueda llegar a ser efectiva. Segundo obstáculo que la Biblia nos enseña para una oración o delante de la oración, o para la oración más bien. El segundo obstáculo es la desobediencia. La desobediencia. Vemos un ejemplo de este obstáculo en la época de Zacarías. Zacarías, otra vez, pregunta de examen. Ay, no hay examen, ¿verdad? Aquí no. Zacarías profetizó antes o después de los 70 años del cautiverio. ¿Antes o después? Después. ¿Seguro, hermano? ¿Segurísimo? ¿Qué cree? Que sí, hermano Julio, eso, buen punto. Sí, Zacarías profetiza después de los 70 años de tribulación. Zacarías se unió a Ageo. Nuestro pastor ya nos predicó a Ageo, ¿lo recuerdan? Zacarías se unió a Ageo para despertar al pueblo de su indiferencia. Ya estaban en esta época de la reconstrucción del muro, del templo, etc. Y Zacarías se une para despertar al pueblo. Lo llama de su indiferencia y los reta a volver a comenzar la reconstrucción del templo. Llama al pueblo al arrepentimiento y reafirma al pueblo esas bendiciones futuras que estaban basadas en el Mesías. Ya Zacarías les está recordando todo aquello que vendría gracias al Mesías. En ese contexto, Zacarías, dentro del texto que nos da la palabra de Dios, da 4 mensajes al pueblo. Y dentro de esos 4 mensajes, el segundo de ellos lo encontramos en el capítulo 7, del verso 8 al 14. Vamos ahí a nuestras Biblias, Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 14. Dice la palabra de Dios aquí en Zacarías 7, del 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones. Este es el segundo de los 4 mensajes que Zacarías da al pueblo. Ahora, esta es una nueva generación. Y Zacarías aquí está hablando de la generación pasada, de aquella generación que había propiciado todo esto, todo este juicio que el Señor estaba ejerciendo sobre su pueblo. Así es que este mensaje es un recordatorio al pueblo y les dice: por favor, ustedes no cometan los mismos errores de sus padres. Por favor, ustedes no cometan el error que cometieron sus padres al no querer escuchar al Señor, al no querer obedecer al Señor. Porque gracias a que ellos, sus padres, no obedecieron al Señor, es por lo que ustedes están sufriendo esto. Lo que ustedes están viviendo es consecuencia de aquello que sus padres no quisieron hacer. Y entonces,
Zacarías enfáticamente en el verso 13, noten lo que les dice, verso 13 ahí, Zacarías, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, el pueblo no escuchó, también ellos clamaron. Llegó el momento en que el pueblo quiso clamar al Señor, quiso orar al Señor, y dice Jehová, yo no escuché. Yo no escuché. Ahora, hay en el versículo 12, desde el 11, vean conmigo ahí el versículo 11, dice, pero no quisieron escuchar. Esa palabra escuchar o ese verbo escuchar, literalmente en el hebreo es oír, escuchar como tal. Pero el verso 11 continúa diciendo, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esta palabra oír en el hebreo realmente está indicando sí el oír, pero oír con atención, implicando obediencia. Esa es la diferencia. Son palabras diferentes entre el verbo escuchar que encontramos al inicio y este verbo oír que encontramos al último. Y este verbo oír que encontramos en el versículo 11 lo volvemos a encontrar en el versículo 12 y en el versículo 13. En el versículo 12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír. Ahí, ¿quién podría quedar una traducción como pusieron su corazón como diamante para no obedecer? Podría, y es válida una traducción así, por la raíz hebrea que tiene este verbo. Y en el verso 13 también dice, y aconteció que así como él clamó y no ¿qué? Podríamos decir aquí, y no obedecieron, también ellos clamaron y yo no escuché. Así que aquí el contexto y el texto nos está hablando de obediencia. Y este es el segundo obstáculo que nosotros tenemos muchas veces en una oración efectiva: la desobediencia. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón como diamantes, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando nosotros le damos la espalda al Señor, cuando nosotros no queremos obedecer su palabra. Zacarías tiene que decirle esto al pueblo. Zacarías le tiene que recordar al pueblo de Israel que tiene que ser obediente para que el Señor los oiga. Eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros en este momento el Señor. Tenemos que ser obedientes para que el Señor nos oiga en nuestras oraciones, para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración sea escuchada. Zacarías le pide al pueblo que se cuide de no repetir estas acciones que sus padres y sus ancestros realizaron al rechazar la palabra de Dios de una forma deliberada. La tenían, no la quisieron escuchar. La podían leer, la podían escuchar, la podían escuchar siendo explicada, expuesta, y no la quisieron obedecer. Eso nos podría pasar a nosotros. Y ese podría ser un segundo obstáculo en nuestra oración. Es el mismo concepto que encontramos también allá en Proverbios, capítulo 1, del versículo 28 al 31. Dice Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron, noten eso en el versículo 29, aborrecieron la sabiduría, está refiriendo a la palabra de Dios. No escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Ese consejo es la palabra de Dios. Y menospreciaron toda reprensión mía. Esa reprensión mía, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. En el verso 31 dice, comerán del fruto de su camino. En otras palabras, van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Porque no quisieron obedecer mi palabra, dice el Señor aquí en Proverbios. Ya que no quisiste leer mi palabra, la tienes, no la lees y mucho menos la quieres obedecer, entonces vas a comer del fruto de tu camino.
vas a sufrir las consecuencias. Y llegará el momento en que me vas a llamar y no voy a responder. Llegará el momento en que me vas a buscar y no me vas a hallar. Hasta que aprendas a ser obediente, dice el Señor. Consideremos esto como un consejo también para una oración efectiva. Eliminemos de nuestra vida la desobediencia a la palabra de Dios. Obedezcamos, leámosla, deleitémonos en la ley de Jehová. Aprendamos a temer al Señor por medio de su palabra. Y entonces Él oirá nuestra súplica, nuestro ruego, nuestra oración. Este es el aspecto de la ira de Dios que se expresa en su abandono a los pecadores. Si ustedes recuerdan, el capítulo 3 de Romanos nos habla de cómo Dios abandona, ¿no? Y los entregó, dice Romanos 3, y los entregó, y repite varias veces, y los entregó. Les está diciendo, coman del fruto de su camino, sufran las consecuencias de su pecado. Es lo que está diciendo en Romanos. Proverbios 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Dónde buscamos al Señor? En oración. Y lo buscamos en su palabra. Y obedezco su palabra porque amo ¿a quién? A Dios. Y aquellos, dice, yo amo a los que me aman, a los que temprano me buscan. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza cuando desobedecemos. Busquemos al Señor en obediencia a través de su palabra. Número 3. Un tercer obstáculo que nosotros podríamos llegar a tener en nuestra oración, en nuestra vida de oración: el egoísmo. El egoísmo. Encontramos un tercer obstáculo ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, cuando Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No pides conforme a la voluntad del Señor. No pides conforme a la voluntad del Señor. Esto se refiere a actuar con malos motivos, con malos deseos. Son aquellos que buscan obtener una gratificación individual, personal, un beneficio personal. Son aquellas oraciones de asadón. ¿Sí se llama asadón? El asadón de herramienta para las milpas. ¿Cómo funciona un asadón? ¿Para allá o para acá? Para acá, ¿no? Hacia uno. Son las oraciones de asadón. Cuando todo es venga, Señor, y dame, y te pido, y concédeme, y dame un BMW, y dame muchas cosas. Pero así actuamos con el Señor, y así oramos muchas veces: dame, te pido. Todo para acá, pero para allá, nada. Esa es una oración egoísta. Son muy parecidos. Estos que practican este tipo de oración son muy parecidos a los incrédulos, porque buscan tener cosas para satisfacer sus propios deleites y nunca piensan en darle la honra y gloria a Dios. No están dependiendo, estos a quienes escribe Santiago, no estaban dependiendo de Dios para hacer su obra. Más bien estaban pensando en ellos mismos. Los creyentes deben pedir con una fe sincera. Con una fe sincera, no para sus propios deleites, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No con el deseo, no debemos pedir con el deseo de elevarnos a nosotros mismos. No debemos pedir al Señor o orar al Señor con el deseo de satisfacer nuestros propios placeres carnales y mundanos. No, debemos pedir para la gloria
de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Algunos ejemplos de oración. Moisés clama a Dios y el mar es dividido. ¿Lo recuerdan? Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Cuando Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar. ¿Se recuerdan? Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan, allá en el libro de los Hechos, ¿lo recuerdan? Y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Hay millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración, pero en ninguno de estos ejemplos encontramos egoísmo. En ninguno. En ninguno. Ninguna de estas manifestaciones de oración contiene un espíritu egoísta que manifieste un interés personal en la vida de quien hace la oración. Ninguno. Nuestra oración, por lo tanto, y siguiendo el patrón bíblico, jamás debe contener egoísmo, ni el buscar nuestro propio deleite y placer. No busquemos que Dios conteste nuestras oraciones egoístas, porque ¿sabes qué, hermano? Nunca lo va a hacer. Nunca. Por más que yo le pida un Ferrari, no me lo va a dar. Y eso que quiero uno de esos rojitos. Lo veo y me enamoro, hermano. No, cuando pedimos de esa forma, el Señor no va a contestar. Recordemos lo que la primera carta a los Corintios nos dice. Pablo escribe a los Corintios y les dice allí en el capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa como orar, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra iglesia nos recuerda, nuestros pastores nos recuerdan, nuestros hermanos nos recuerdan constantemente este concepto, que todo se ha hecho para la gloria de Dios. El secreto de una oración con garantía de contestación, dice Samuel Pérez Milos en su comentario, dice, el secreto de una oración con garantía de contestación y hecha con confianza es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el secreto de una oración efectiva. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Él nos oye. Cuarto obstáculo en la oración. Cuarto obstáculo. Ya casi acabamos. Injusticia. Injusticia. Dice Isaías, volvemos al libro de Isaías, al profeta Isaías, acompáñenme ahí con su Biblia. A Isaías capítulo 1, ahora del versículo 15 al 17. Isaías 1, del 15 al 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ayúdenme a leer fuerte, por favor, como si ya hubieran desayunado. 1, 2, 3. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el
salvadas en el tiempo de Isaías. Y las obras buenas estaban completamente ausentes. Completamente ausentes. Isaías se los tiene que recordar. Vivían llenos de actos viles. Cuando nos acostumbramos a vivir así, actuando mal, pensando mal, viviendo en injusticia, desobedeciendo, ofendiendo a nuestros hermanos, ofendiendo al Señor, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. No van a ser escuchadas. El Señor da 3 mandamientos muy claros aquí para la reordenación de la vida personal del pueblo de Israel. Estos son, noten, el abandono decisivo de la antigua vida. Noten esto, ahí en el verso, ya hasta se me perdió el verso. Dice, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo. Esto nos habla de un abandono decisivo de la antigua vida, un abandono decisivo de nuestra antigua forma de vivir. Dejad de hacer lo malo. Cambia tu forma de vivir. Cambia tu forma de vivir. Determinantemente, deja de hacer lo malo, le dice al pueblo de Israel. Verso 17, segundo mandamiento. Aprende. ¿Aprende a qué? A hacer el bien. Esto nos habla del desarrollo de una mente. Aprende, renueva tu mente. Cambia tu mente, cambia tu pensamiento. Aprende a hacer el bien. No vas a hacer el bien de la noche a la mañana. Tienes que aprender. Y este es un proceso, ¿no? ¿Quién entra a la universidad y al otro día ya egresa con su título? Nadie. Lleva un tiempo, cierto periodo. El vivir haciendo el bien también es un aprendizaje. Tercer mandamiento que Isaías les da: buscar. ¿Buscar qué? El juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Tercer mandamiento, el establecimiento de nuevas metas y prioridades. Buscar justicia. Busca ser justo delante del Señor. Vive justamente. Busca esas metas y esas prioridades que se conforman a la voluntad del Señor, no a tu propia voluntad. Cuando tú haces esto, estás aprendiendo a ser justo y a vivir justamente delante del Señor. Prioridades cambian para conformarse a la voluntad de Dios. Cuando esto pasa, entonces dejamos de vivir injustamente y nuestras oraciones se vuelven efectivas. También encontramos esto allá en el libro ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Capítulo 58. Aquí hay algo importante en este capítulo y es un ejemplo muy claro de esto, de la injusticia. Noten en el capítulo 58 de Isaías, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anuncia, le está diciendo el Señor a Isaías: ve, anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En otras palabras, Israel se había limitado a un cumplimiento mecánico de la ley. Ya eso era para ellos la ley, cumplir la ley mecánicamente. No lo hacían con un corazón sincero, no lo hacían para dar la gloria a Dios, lo hacían porque ya era una tradición y porque ya lo traían de atrás y porque pues es que hay que hacerlo porque siempre lo hemos hecho así, ¿no?
Ese era el concepto. Y entonces el Señor les dice, ¿quieren acercarse a Dios? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Noten lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ayunaban para satisfacer sus propios gustos, sus propios deleites, a su conveniencia, literalmente. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y les dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, pueblo de Israel, no seas hipócrita. No cumplas la ley solo por cumplirla. Quiero que me busques sinceramente. Quiero que ayunéis, pero que ayunéis correctamente. Quiero que leas mi palabra. Quiero que me obedezcas. Quiero que vivas justamente delante de mí. Quiero que hagas lo bueno. Y entonces yo te voy a oír. Y luego más adelante, allí en el verso 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Cuando aprendemos a hacer esto, y cuando el pueblo de Dios aprendiera a hacer esto, noten lo que pasaría en el verso 8. Entonces, ¿qué? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. En otras palabras, entonces darás muestra de que de verdad eres un hijo de Dios. Vas a brillar. Tu testimonio va a ser suficiente para que los demás vean a Cristo en tu vida. Entonces nacerá tu luz, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, noten el verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Aquí el Señor es el que está diciendo, heme aquí. Aquí estoy, hijo mío. ¿Quién le dijo al Señor, heme aquí? Qué maravilloso es esto, ¿no? En un primer momento, al inicio del libro de Isaías, le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Lo recuerdan? Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo, cuando tú aprendas a ayunar correctamente, cuando tú aprendas a honrarme correctamente, entonces yo te voy a decir a ti, heme aquí. Te voy a conceder el deseo de tu corazón cuando esté dentro de mi voluntad. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es esto. Y luego en el verso 10, nacerá tu luz, se vuelve a repetir esa frase. Y en el verso 11 dice, Jehová a ver, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto es bendición, ¿están de acuerdo? Cuando nosotros aprendemos esto, y aprendemos a vivir en justicia, y dejamos la injusticia a un lado, entonces podemos disfrutar de estos manantiales de aguas, de esta bendición del Señor. Entonces todo fluye y nos va bien. Y disfrutamos de la bendición del Señor. Pero es solo hasta que nosotros nos disponemos a vivir justamente delante del Señor. Y ese es el cuarto obstáculo que podríamos llegar a tener en una oración efectiva. El que nosotros vivamos en injusticia. Quinto obstáculo y último. Quinto obstáculo, la falta de fe.
la falta de fe. Este es otro obstáculo común en la oración entre los cristianos. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, bueno, ayúdenme a leer, por favor, versículos 6 y 7. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quién caerá, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda siempre está ahí presente. Muchas veces está ahí la duda. Y dudamos cuando oramos delante del Señor. Y dice Santiago, y nos tiene que decir, no pienses, si te presentas al Señor con falta de fe y dudando, no pienses que recibirás cosa alguna. La oración eficaz es aquella que va sustentada en la fe que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, en la fe que tenemos en aquello que Él es capaz de hacer, porque Él es el Creador y Él es soberano y Él es todopoderoso. Esa es una oración efectiva, la que va sustentada en la fe en Él. Orar de este modo implica la aceptación firme en la bondad benéfica de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros aceptamos esa bondad benéfica de Dios, que da al que le pide, a quien toca, Él le abre, a quien llama, Él escucha, Él le atiende, porque van a Él con fe. Samuel Pérez Milos en su comentario dice: implica no solo la certeza, sino la confianza profunda y personal en la fidelidad de Dios. Esto es importante. Implica no solo la certeza, sino la confianza profunda y personal en la fidelidad de Dios. Hace rato leímos, Él es ¿qué? Fiel y justo. Implica que nosotros confiemos en esa fidelidad de Él, porque es su carácter. Así es Él. Jamás ha sido infiel. Siempre será fiel. Por eso es Dios. Y si Él no fuera fiel, entonces dejaría de ser Dios. También dice Samuel Pérez Milos, esta es la fe de la enseñanza de Jesús cuando dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto nos lo dice Marcos, allá en el capítulo 11, 24. El texto griego es muy enfático, literalmente: creed que lo estáis recibiendo y os vendrá. Eso es lo que enfatiza este versículo. Creed que ya lo estás recibiendo y os vendrá. Nadie que ora en una fe dudosa, por lo tanto, dice Pérez Milos, quien duda no está pidiendo sobre la certeza de la fe. No debe suponer que recibirá aquello de que duda. Su duda es una ofensa delante de Dios. Así que no dudemos. Siempre que oremos, nunca dudemos delante de Dios. La fe va sólidamente anclada en Dios y en su fidelidad. Siempre en nuestras oraciones debe aparecer esa fe anclada en Dios y en su fidelidad. 5 consejos, 5 obstáculos que debemos evitar en nuestra vida. Número 1, busquemos siempre quitar el pecado de nuestra vida. Presentémonos delante del Señor, confesemos el pecado. Número 2, dejemos a un lado la desobediencia al Señor. Número 3, quitemos el egoísmo de nuestras oraciones. Número 4, dejemos de vivir injustamente. Número 5, dejemos a un lado la falta de fe y creamos en la soberanía y creamos en el poder de Dios sobre nuestra vida y las circunstancias que nos rodean. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, una vez más te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros te conocemos,
A través de tu palabra nosotros aprendemos más de ti. A través de tu palabra, Señor, tú nos purificas y nos santificas, para que algún día nosotros lleguemos a estar delante de ti, alabándote y bendiciendo tu nombre, Señor, todos los días de nuestra vida, allá en la eternidad contigo. Gracias por esta amada iglesia que tú nos das. Gracias por los miembros de nuestra congregación que te buscan, que te anhelan y que quieren conocerte más y más cada día. Gracias por aquellos que están en tribulación. Gracias por aquellos que están en sufrimiento. Gracias por aquellos que padecen enfermedad. Gracias por aquellos que bendices. Gracias por aquellos que están gozosos en estos momentos. Gracias por la salvación y por la gracia que has manifestado a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.